se ha dicho que el estudio serio de la teología pactual nos da una perspectiva mucho más clara y precisa sobre el entendimiento de las Escrituras y el desarrollo del plan eterno de redención. Acuérdense, hermano, tengan presentes estas dos cosas. Por eso es una perspectiva hermenéutica. Nos provee unos lentes hermenéuticos para entender las Escrituras mucho mejor, porque nos da una interpretación mucho más clara y precisa de las Escrituras en el desarrollo y cumplimiento del plan eterno de redención. Esto en contraposición a otros tipos de interpretación, como por ejemplo el dispensacionalista, ¿ve? O por ejemplo los que enseñan que todo es un solo pacto. No, tampoco es una perspectiva correcta. Vamos a ver, hermanos, que cada uno de estos pactos es independiente uno del otro, aunque todos obviamente vienen en cumplimiento de una promesa. Esta tabla ya la hemos visto. ¿Recuerdan en cuál de estas ramas de teología encaja la teología de los pactos? ¿O en cuáles? Bíblica y sistemática, ¿verdad? Bíblica y sistemática. Bíblica, por lo que acabo de decir, nos provee un entendimiento más claro y preciso de las Escrituras, y sistemática porque lo que hace la teología pactual, bueno, eso lo tengo aquí más adelante, es que a la vez que, como digo, nos trata el desarrollo y cumplimiento del plan redentor, sistematiza de forma simultánea elementos de cada una de estas doctrinas, de la soteriología, de la escatología, la eclesiología, entre otras. Entonces, tiene que ver con ambas ramas de la teología. Ok. Y lo que vimos hace 8 días tiene que ver, hace 15, tiene que ver principalmente con la distinción entre creación y pactos. Creación y pactos. Y vimos el párrafo número 1 de la confesión en su capítulo 7, que dice: la distancia entre Dios y las criaturas es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. A partir de esta definición, nosotros vimos unas distinciones entre el orden de creación y el orden de los pactos. No sé si recuerdan algo a partir de esta definición. No sé si recuerdan qué podemos ver aquí. Dios está obligado a recompensar al hombre por su obediencia. De ninguna manera. En ninguna manera. Aquí tenemos, esta tabla también la vimos la última vez, donde se establece mejor la diferencia entre creación y pactos. El acuerdo o los acuerdos de orden de creación son acuerdos naturales para todas las personas, ¿verdad? Todos están incluidos. En otras palabras, por ejemplo, ¿quiénes están obligados a obedecer la ley de Dios? Todos, sin excepción. Esto no es solo para creyentes, ¿no? Obedecer es para todos. Ahora, que no puedan, eso es otra cosa, pero todos tienen esa obligación. Pero los acuerdos de pacto son acuerdos sobrenaturales, ¿ve? Porque ya
para empezar, no son acuerdos con toda la raza humana, son mucho más específicos, más puntuales, ¿no es cierto? Y con un grupo en particular. Los beneficios, bueno, en cuanto al orden de creación, como se dijo, Dios no tiene obligación con ninguno. Dios no le debe recompensas a nadie. En cuanto a los pactos, sí hay beneficios, y esos beneficios corresponden a lo que Dios le ha placido expresar en forma de pacto, o a lo que Dios le ha placido prometer. Y eso es lo único que deben esperar aquellos que están dentro de la comunidad del pacto. Y las obligaciones, bueno, como ya se dijo, en cuanto al orden de creación, todos los seres humanos tenemos responsabilidades ordinarias con respecto a Dios, como por ejemplo, ya se dijo, guardar la ley es una responsabilidad ordinaria para todos los hombres, sin excepción. En cuanto a los pactos, hay algunas responsabilidades extraordinarias, en el sentido de que, por ejemplo, ¿quiénes deben bautizarse hoy día? Ustedes saben la respuesta. ¿Se deben bautizar a todas y cada una de las personas? No. Eso no es para todos. Eso es solamente para aquellos que están dentro de la comunidad del pacto. ¿Quiénes deben participar de la cena? ¿Toda la gente? No todos deben participar de la cena. Únicamente es para aquellos que están dentro de la comunidad del pacto. Por eso se llaman responsabilidades extraordinarias. Entonces, hermanos, los pactos son arreglos provistos por Dios que van más allá de la relación natural entre el creador y la criatura. Implican una distribución de los beneficios, ya sean prometidos libremente o condicionados por alguna acción que de otra manera no estarían disponibles a la criatura. Eso corresponde a los pactos, a esos beneficios que Dios promete, ya sea libremente. Cuando se dice libremente, quiere decir que no hay ninguna condición. Por ejemplo, cuando Dios le promete a Abraham que sería padre de muchedumbre de gentes, ¿cuál fue la condición? Ninguna. Dios se lo prometió libremente, ¿no es cierto? Ese fue un pacto en ese sentido incondicional, o una promesa incondicional. Ahora, cuando Dios dice en Éxodo 19, por medio de Moisés: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pregunta: ¿ahí hay alguna condición? ¿Cuál? Exactamente, la obediencia a la ley, ¿verdad? Muy bien, se entiende entonces el punto. Pero más amplio o más general de todo lo que hemos dicho es que ya sea libre o condicionalmente, los beneficios corresponden a ese acuerdo sobrenatural que a Dios le ha placido expresar en forma de pacto, que de otra manera Él no estaría obligado a recompensar. Bueno, eso ya se dijo. En conclusión, sobre lo que hemos visto entre creación y pactos, esto es un recuento. Puesto que los pactos no son arreglos naturales, como ya hemos visto, la naturaleza y los detalles específicos de cualquier pacto no son más ni menos que lo que Dios los hace ser. Sus detalles no pueden descubrirse, determinarse o definirse aparte de la institución soberana de Dios, porque no existen fuera de su soberana institución, no son naturales.
O sea, la circuncisión, por ejemplo, no tenía ningún valor si no correspondía, ¿no es cierto?, a lo que Dios había estipulado bajo el pacto abrahámico y posteriormente el antiguo pacto. Por ejemplo, incluso los extranjeros, ustedes saben, que querían ser parte del pueblo de Israel, ¿cuál era su requisito? La circuncisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue lo que Dios estipuló allá, en el pacto abrahámico. Cualquiera, dice, todo hijo nacido, ¿no es cierto?, debe circuncidarse al 8º día. Y aún el extranjero que habitare con nosotros se circuncidará. Ah, bueno. Pero eso corresponde únicamente ¿a qué? A ese pacto. Eso, hermanos, no tiene ahora, vamos a decirlo así, no tiene ahora que afectarnos a nosotros que estamos en el nuevo pacto, por ejemplo. ¿Ve? Y más adelante vamos a desarrollar un poco mejor ese punto, pero ahí es donde, por ejemplo, nuestros hermanos presbiterianos quizás se quedan un poco cortos, porque ellos creen que de alguna manera la circuncisión, ¿verdad?, si bien ya no como circuncisión, pero como bautismo pasa para los que están en el nuevo pacto, ¿verdad?, la comunidad del nuevo pacto. Y entonces ellos todavía bautizan a los infantes. Nosotros, como hemos dicho aquí, creemos que el bautismo es para ¿quiénes? Creyentes, solo creyentes, porque así lo establece el nuevo pacto. Pero bueno, eso lo vamos a tratar en su momento. Las partes del pacto y sus respectivas obligaciones, oye, esa es parte de la conclusión. Las partes del pacto y sus respectivas obligaciones están limitadas a lo que Dios ha instituido en dicho pacto. En otras palabras, si Dios instituyó algo en un pacto, eso no necesariamente tiene que pasar a otros pactos. Lo que Dios estipuló en cada pacto es para ese pacto y punto. Por eso digo, ahí se pierden. Y no solo, eso es solo un ejemplo, lo que yo dije hace un momento. Pero hay muchas otras maneras y de muchas otras formas que se pierden, porque quieren tomar estipulaciones de un pacto y aplicarlas a otros pactos. No, cada pacto es independiente. Yo no sé si, hermano, estoy hablando en chino o me están entendiendo. ¿Me están siguiendo? Si tienen preguntas, comentarios, pueden hacerlo. Antes de continuar. Sí. La advertencia que hace el autor de los Hebreos es que ellos no debían regresar atrás porque tenían un pacto con mejores promesas y superior. Entonces eso habla de que hay condiciones diferentes en los dos pactos. Hay Correcto. cambios. Hay cambios, definitivamente. Muy bien. Ok. ¿No? Sí, muy bien. Vamos entonces a ver otra distinción, hermanos. Vamos a ver la distinción entre la ley natural y la ley positiva. Ya hicimos la distinción entre creación y pactos. Ya dijimos que los pactos no corresponden al orden natural, son sobrenaturales, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver esta otra distinción que es importante. La distinción entre la ley natural y la ley positiva. Vamos a ver de qué se trata esto. En primer lugar, la ley natural, hermanos, se refiere a la ley moral universal de Dios escrita en la mente del hombre. Ahí está claro. Pueden tomarle foto, pueden tomar nota en sus agendas.
La ley natural se refiere a la ley moral universal. Hace falta ponerle algo a esas ventanas porque no nos ayuda mucho, ¿no? En la proyección. Bueno, vamos a ver. En su momento vamos a arreglar eso. Les decía, la ley natural, hermano, entonces se refiere a esa ley moral universal de Dios, escrita en el corazón de todos los hombres, o en la mente de todos los hombres. Es lo que Pablo afirma allá en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15. Pablo enseña que hay una moralidad equivalente entre judíos y gentiles, ¿sí? Una equivalencia que asocia un conocimiento innato o natural de la ley moral de Dios con la escritura externa de esa ley de los mandamientos en el Sinaí. O sea, Pablo dice eso en Romanos 2 porque pudiera ser que aquí los gentiles, después de que Pablo en el capítulo 1 expone de una forma magistral la culpabilidad del hombre delante del Señor y deja a todos sin excusa, pudiera llegar el gentil y decir: Pablo, pero hay una diferencia, tienes que hacer una diferencia entre judíos y gentiles, porque los judíos, ellos por lo menos tenían la ley, se le habían dado los pactos, la promesa. Nosotros no tenemos ni idea de qué nos acusas. ¿Cuál es la ley que nos acusa? A ellos sí, porque ellos tenían una ley. Nosotros, ¿cuál ley tenemos? Y entonces Pablo sale con esto y les dice: esa misma ley, estoy parafraseando obviamente, esa misma ley que fue escrita en el Sinaí, específicamente los 10 mandamientos, ¿verdad? Ustedes la tienen escrita en sus corazones. De tal manera que no tienen excusa. Claro, por supuesto, no la tienen escrita en el sentido que Dios promete, por ejemplo, allá en Jeremías 31, hablando del nuevo pacto, y Dios promete que Dios escribiría la ley en sus corazones y haría que anduvieran en sus estatutos y preceptos y los pusieran por obra. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? A lo que se refiere allá el profeta es a la capacidad para andar en esos mandamientos, en esos estatutos. Porque bajo el antiguo pacto, que precisamente se expresa por medio de la ley, quedó demostrado que el hombre natural por sí mismo no puede guardar un solo mandamiento. Como dice el mismo contexto de Jeremías 31, Dios diciendo: aunque yo fui un marido para ellos, ¿no es cierto? Sin embargo, se apartaron de mí y se alejaron del pacto. En ese sentido, entonces, es que Dios promete que escribiría la ley en nuestros corazones a los miembros del nuevo pacto, dándonos la capacidad para cumplirla. Pero a lo que Pablo se está refiriendo en Romanos 2 es a que todos los hombres, en un sentido amplio, en un sentido general, tienen un conocimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que está bien y de lo que está mal. Por ejemplo, o sea, aún el más criminal de todos, que pueda deleitarse haciendo su maldad, en el fondo sabe que está mal. No lo puede negar. O lo que se conoce, hermanos, como la conciencia. Así, palabras más, palabras menos, la conciencia. Entonces, hermanos, eso corresponde a la ley natural. Pablo dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿ven? O sea, no tienen ley en la forma que la tenían los judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus
corazones. Así que hay una ley natural, hermanos, un conocimiento natural de lo que es correcto e incorrecto, aunque los pecadores repriman, perviertan y rechacen ese conocimiento. Que eso es lo que hace todo hombre natural, ¿no es cierto? Aunque sabe lo bueno y lo malo, ellos prefieren acallar sus conciencias, pervertir el derecho y seguir sus vidas como si nada estuviera pasando, ¿verdad? Ahora, eso en cuanto a la ley natural. En cuanto a la ley positiva, hermanos, la ley positiva entonces se refiere a cosas indiferentes prescritas o proscritas para un periodo, lugar y personas en particular. Noten la diferencia. La primera es una ley moral que universal. Abarca ¿a quiénes? A todos los hombres. Esto es para todos. Pero la ley positiva son cosas prescritas para un periodo, un lugar y unas personas en particular. Lo que se podría llamar también como leyes ceremoniales y civiles. ¿Sí? Sí, hermanos, porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos con diferentes tipos de leyes, ¿no es cierto? Por ejemplo, las leyes de la purificación, los ritos que se hacían, las mismas ofrendas, los sacrificios, etcétera. La circuncisión, ¿verdad? Ese tipo de leyes corresponden ¿a qué carácter de ley? A un carácter de ley ceremonial, ¿no es cierto? Eso era ceremonial o religioso, si se quiere. Esa fue la forma como a Dios le plació establecer su relación con Israel bajo el antiguo pacto, a través de toda esa serie de ritos y ceremonias. Pero también habían otras leyes, por ejemplo, en cuanto al divorcio, en cuanto a la repartición de tierras y todo lo que tiene que ver con la vida social. A eso se le conoce como ¿qué? Como leyes civiles, o en palabras más contemporáneas, esa era la constitución del pueblo de Israel. Porque Israel no era una dictadura, Israel tampoco era una democracia, Israel era una teocracia. Porque en el pueblo de Israel se hacía y se vivía lo que Dios mismo había prescrito en la ley. Por supuesto, ya no hay tal cosa. No podemos esperar que el día de hoy haya una teocracia. O sea, que un país se rija estrictamente por lo que Dios estipula en las Escrituras. No, porque de hecho Dios ya no tiene una relación particular con un pueblo específico. Eso ya no. Ahora el pueblo con el que Dios está tratando es la iglesia, pero eso nada tiene que ver con instituciones humanas, gobiernos, países. No, ya no. Entonces, tenemos, hermanos, aquí que estas leyes particulares, que pueden ser ceremoniales o civiles, a estas se les conocen como ley positiva. Pero no solo eso, hermanos. Además de estas leyes universales, como digo, las Escrituras hablan de leyes que emergieron y fueron derogadas con pactos específicos. Por ejemplo, en Hebreos 9, versículo 10, habla de ordenanzas acerca de la carne. Estas ordenanzas corresponden ¿a qué tipo de ley? Por cierto, les hago la pregunta. Ya hablamos de ley moral, que es universal, y hablamos de leyes ceremoniales y civiles, que corresponden a la ley positiva. Estas ordenanzas acerca de la carne, ¿a cuál de esos tipos de ley cree que se refiere? Exactamente.
Entonces, dice en Hebreos 9, Hebreos 9:10, habla de esas ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Noten que esas ordenanzas en cuanto a la carne, y dice en cuanto a la carne, porque ya nosotros pasamos por ahí cuando puse Hebreos capítulo 9, eran ordenanzas que no podían, que no tenían ningún efecto en cuanto a la conciencia. ¿Recuerdan que dijimos eso? Cubría lo que se lograba con esos sacrificios, era solamente cubrir el pecado para que la ira de Dios no cayera sobre ellos, pero eso no tenía ningún efecto sobre la persona como tal. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, son ordenanzas acerca de la carne. Y ahora, el punto aquí que quiero resaltar es, esas ordenanzas acerca de la carne, ¿para cuánto tiempo iban a ser? ¿Iban a ser para siempre? No, dice hasta el tiempo. ¿Cuál tiempo? De reformar las cosas. ¿Cuándo fue ese tiempo en que se reformaron las cosas? Exactamente. Cuando Cristo, ustedes ya saben, por medio de su muerte, su carne fue abierta, el velo del templo se rasgó en dos y entonces ya no tenemos necesidad de seguir estas ordenanzas según la carne, ¿verdad? Porque ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo sin necesidad de un mediador. Bueno, ya tenemos un mediador ahí, pero me refiero a un mediador como nosotros, ¿verdad? Exacto. Fueron entonces, hermanos, leyes añadidas por un tiempo, pero diseñadas para ser abrogadas. La circuncisión, otra vez tomándola como ejemplo, fue una vez obligatoria, ¿sí? Ahora no lo es. Pablo dice en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es interesante, hermanos, que Pablo se refiera a un mandamiento como nada y luego nos diga que guardemos los mandamientos. O sea, ¿la circuncisión fue un mandamiento de Dios? ¿Sí o no? Pero ahora Pablo nos está diciendo que no es nada. Es interesante. Y esto me lleva a pensar, una vez hablando con un hermano presbiteriano, él hacía mención de esto, de la circuncisión, llevándome allá a Génesis 17, donde Dios establece la circuncisión. Y dice, esto será por señal de pacto perpetuo entre mí y vosotros. Ahora, esa palabra perpetuo allí parece complicar el asunto porque dice, mira, ahí está. Esto es por pacto perpetuo. Esto jamás se debe abrogar. Bueno, tiene razón. La pregunta que debemos hacer es, ¿en dónde radica o en qué radica la perpetuidad de la circuncisión? En la del corazón. ¿Ve? Ahí está el punto. No se está refiriendo, y hay otros textos, ¿verdad? No es mi tema ahorita, como digo, pero hay otros textos donde, por un lado, Dios demanda que se circuncide, pero no solamente el prepucio, físicamente hablando, sino el prepucio de nuestros corazones. Y luego dice que Él lo va a hacer. O sea, sí, Dios estableció eso. Volvemos al punto que les mencioné hace un momento. Las estipulaciones que Dios da en un pacto corresponden para ese pacto en particular. No tratemos de aplicar las estipulaciones del pacto abrahámico en el nuevo pacto, porque no son para el nuevo pacto, son para ese pacto. ¿En qué consiste entonces la perpetuidad de la circuncisión? Ya se dijo. La perpetuidad de la circuncisión
no está en el acto per se, sino en lo que Dios iba a hacer con los corazones de aquellos que creyeran en el Señor. Bueno, ya lo dije. Esto, hermanos, entonces se debe a que la circuncisión, o sea, cuando Pablo dice que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, esto se debe a que la circuncisión no es, aquí esta es otra razón importante, la circuncisión no es un deber moral o natural. La circuncisión no corresponde al orden natural. La circuncisión no es de la ley natural. Y habiendo sido abrogada, entonces la circuncisión, en el sentido en el que Pablo lo está hablando, ya no es nada, ya no tiene ningún valor. Físicamente hablando, la circuncisión no tiene ya ningún valor. Como dice Pablo también en Romanos 2, que si los judíos que guardan la circuncisión o que, ¿verdad?, que se circuncidan, no guardan la ley, dice, su circuncisión viene a ser tenida como incircuncisión, y los gentiles que no son circuncidados y guardan la ley, su incircuncisión viene a ser circuncisión. Así que esto ya no se trata de la carne, esto se trata del corazón. ¿Ve? Por eso Pablo dice, la circuncisión ya no es nada. Es en ese sentido. No corresponde al orden natural o a la ley natural. Estos tipos de leyes son leyes positivas. Así como fueron añadidas, también fueron abolidas. Fueron diseñadas. Eso yo también lo expliqué, recuerdo, cuando pasé en Hebreos. Fueron leyes diseñadas temporalmente, ¿verdad? Pero para ser abrogadas en su momento. Cuando, como se dijo hace un momento, en el tiempo de reformar las cosas. Bien, hermanos, yo creo que aquí de pronto deben haber saltado preguntas, inquietudes, comentarios, contras, ¿no? Bueno, buenos días. Bueno, yo básicamente un comentario, y es algo que pues me vengo dando cuenta, ¿no?, de cómo todas estas leyes, digamos, de las de antiguo pacto y todos los pactos que han pasado junto con el nuevo pacto, definitivamente tienen cumplimiento en Cristo, aunque algunos de esos pactos ya fueron abrogados, aunque algunas de esas leyes ya fueron abrogadas, pero su cumplimiento fue en Cristo. O sea, ese consumado es de Cristo en la cruz, encierra todos estos pactos y los hace ahora en Él. Por eso ese pacto es nuevo, por ese pacto es mejor y por eso ese pacto es diferente y eterno. Correcto. Hay que decir que, como ya se dijo, si bien estos pactos son individuales, cada pacto debe considerarse por separado uno del otro. Cada pacto tiene sus propias estipulaciones, condiciones y promesas. Obviamente, esos pactos de alguna manera están desarrollando una promesa de redención, que por supuesto tiene a cabo su culminación final ¿en dónde? En Cristo, en la cruz. Ahí es donde se consuma todo, como dijo Kevin, definitivamente. Y por eso, hermanos, es que, como vamos a ver más adelante, es que al nuevo pacto se le conoce como el pacto de la gracia. Es ahí donde culmina todo. Ese es el clímax de toda la revelación. Sí, hermano. Yo tengo una pequeña inquietud que no entiendo muy bien. En la Reina Valera nos dicen, en Jeremías, donde dice, pondré, pero en este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Cuando tenemos entendido que esto es en el nuevo nacimiento y que pone ya la ley escrita en nuestros corazones y que lo hace ahí. Pero lo que acabamos de leer también aquí en Romanos 14, donde está diciendo, nosotros nos referimos a este pasaje que es para los creyentes. Y acá dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, así como el creyente tiene la ley que decía Jeremías que se iba a escribir en sus corazones, también el no creyente la tiene escrita en sus corazones. Mira, sí, bueno, el punto es, o hay que establecer la diferencia, como se dijo hace un momento. Lo que Dios está prometiendo por medio de Jeremías no es meramente el hecho de escribir una ley, ¿verdad? Sino que se está refiriendo principalmente a la capacidad de guardarla. ¿Ve? Esa es la diferencia. Todos los hombres tenemos la ley escrita en el corazón, como dice Pablo en Romanos. Exactamente, que nos acusa o nos defiende nuestros razonamientos. Que si usted, aunque no conozca el evangelio, la ley, los 10 mandamientos, si usted está engañando al gobierno, por ejemplo, en los impuestos, usted sabe que lo está haciendo. Le guste o no. Y su conciencia lo acusa o lo defiende. Por ejemplo, ¿ve? Eso es una cosa. Y todos en ese sentido tenemos la ley escrita en ese sentido. Pero a lo que se refiere el profeta es específicamente a la capacidad de guardarla, de cumplirla. Por eso dice, y no enseñará, versículo 34 de Jeremías 31, dice, y no enseñará más ninguno a su hermano, ni ninguno a su prójimo, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, la relación del nuevo pacto iba a ser diferente. Cuando dice que no enseñará, no se está refiriendo a que ya no va a haber más personas que enseñen ni nada de eso, sino se está refiriendo a la obra del Espíritu. Ahora los creyentes bajo el nuevo pacto tenemos al Espíritu Santo que nos enseña. Y que nos enseña, para empezar, ¿qué? Precisamente eso, la ley. Y no solo nos la enseña, sino que nos da la capacidad para obedecerla, cosa que antes no podíamos hacer. Esa es la distinción. Sí, exacto. Sí. Sí, buenos días, hermano. Sí, buenos días. Poniendo en perspectiva lo que había dicho anteriormente sobre el pacto perpetuo de la circuncisión y apoyando lo que dijo el hermano Kevin, quiero leer en Romanos 10 el versículo 3 y 4, porque ya está finalizado esos tipos de pactos. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, estoy hablando de Israel, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y ahora viene el versículo que importa. Porque el fin de la ley es Cristo. Ya. Ya eso, ya todos los pactos se terminó ahí. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia, ¿a quién? A todo el que cree. Ya. Así es. No hay pacto perpetuo, aunque esté en Génesis o aunque esté en otros libros. Ya el fin de la ley es Cristo. Para todos nosotros. Exacto. Así es, hermano. Ese tema de la ley positiva es tan importante y muy bien lo ha explicado Pastor, porque nos ayuda a entender ciertos cambios. A la luz del Nuevo Testamento uno mira que la palabra de Dios vive y permanece para siempre.
Y muchos dicen, bueno, pero si el mandamiento de Dios vive y permanece para siempre, ¿cómo es posible que hayan cambios? Y como muy bien explicaste el tema de la circuncisión, es un mandamiento de Dios con sanciones, ordenanzas y el hombre tenía que cumplirlo, pero es palabra de Dios, pero ya no está vigente. No fue que Dios cambió, sino que el entender la ley positiva nos ayuda a ver esos cambios. Eso también nos ayuda en el tema del cambio del día de reposo. ¿Cómo cambia de sábado para domingo? Correcto. Es una estipulación de ley positiva, pero la esencia del día de reposo se mantiene. Desde la creación, desde el mandamiento, y es una forma de poder entender el cambio de día. Ahora lo miramos en la resurrección de Cristo. No se violenta el mandamiento, se sigue conservando, pero se entiende a la luz de la temporalidad de la ley positiva. Correcto, así es. Sí, por eso, como dice ahí, esta ley positiva fueron prescritas para un periodo, un lugar y personas en particular. Eso tiene que quedar claro. De hecho, a propósito, antes de, hermano, del día de reposo, no sé si ustedes lo habían visto, pero el día de reposo, sí. Por un lado, este es el único mandamiento, hermano, oigan esto, que tiene ambos aspectos, que es tanto ley natural como ley positiva. Es natural porque está en el decálogo de los 10 mandamientos. Y en ese sentido, y no solo el día de reposo viene desde ¿cuándo? Desde la creación, ¿no es cierto? Ese es el argumento que Moisés trae para hablar del día de reposo en la ley. Bueno, no Moisés, Dios mismo, ¿verdad? Pone ese argumento. Es natural en ese sentido. Sin embargo, como decía Jesús, el día de reposo también tenía un aspecto positivo. O sea, el día de reposo bajo el antiguo pacto no solo era un mandamiento más de la ley, sino que tenía un carácter de tipo ceremonial. El día de reposo, hermanos, era señal del antiguo pacto. Allá está en Éxodo. Esta será la señal del antiguo pacto. De manera que cuando las otras naciones vieran y preguntaran por qué Israel tenía un día en la semana para descansar, para reposar, y para dedicar a su Dios, ellos podían dar testimonio de ese Dios que los había librado de esclavitud, que los había sacado de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el día de reposo en ese sentido, bajo el antiguo pacto, era positivo, porque también correspondía a ese tipo de ley ceremonial. Eso como un comentario. Sí, hermano. Sí, y que nuestro reposo es Cristo, lo dice el mismo Hebreo. Ajá. Otra cosa es que la abolición, ¿verdad?, de las leyes y la ley positiva apuntaba siempre era Cristo, porque este texto que nosotros leímos ahorita cuando empezamos el servicio dice, porque Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Aquí está el texto que quiero leer. Y mediante la cruz reconcilia con Dios a ambos y de un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Dice, y vino y anunció la paz nueva. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estabais cerca. Quiere decir que de la pared, dijo, derribando, ¿verdad? Hizo un solo cuerpo, de reconciliar los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Eso apuntaba a quién? A Cristo. Por supuesto. Por supuesto. Sí, miren, también, no sé si se acuerdan, pero todo el tiempo, ya tengo muchos años diciéndoles algo que no deben de olvidar. Cuando dice, esto es el viejo, esto se terminó, yo les dije a ustedes que el viejo es el nuevo, con un velo arriba. El nuevo es el mismo viejo quitándole el velo. Le estoy diciendo que
toda la palabra de Dios es eterna y que lo que se cancela del Antiguo Testamento es porque tiene su cumplimiento en el Nuevo. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo. O sea, porque Cristo cumplió la ley. Dice, yo no vine a abrogarla, primero cambiaré el cielo y la tierra antes de que siquiera una tilde se sea cortada. Él cumplió los sacrificios. ¿Por qué no hay más sacrificios? Porque todos esos sacrificios apuntaban a la sangre que él iba a derramar en la cruz. Entonces, por esas razones, en cada caso, por ejemplo, miren este ejemplo. Hay un texto hermoso, por ejemplo, que lo acaba de leer Javier. Éxodo 19:5. Ahora pues, él dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, o sea, si obedecieras guardando mi pacto, vosotros seréis para mí mi especial tesoro. Eso se oye tan hermoso que diga Dios, pero te imaginas cuando la condición es guardar el pacto, obedecer a Dios, pues es como si te dijera, mira, te voy a dar, aquí hay 70 millones, nomás atínale a estos 10 números que todos estén iguales, pues mejor no me digas nada porque nunca le voy a atinar. Así que, pero Dios no nos hace eso. Mira lo que dice, lo que profetiza Malaquías que va a suceder también en el futuro. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. O sea, Dios se encargó de que cumplamos la ley. Por eso es eso que estábamos diciendo de Jeremías. O sea, Dios se encargó de que la obedezcamos. Eso es poner la ley en nuestro corazón. La simiente de Cristo que está en nosotros, como yo lo he dicho, cumple una parte de la ley y la otra la hacemos nosotros en colaboración con el Espíritu Santo. Dios se encargó de que, aquí lo dice, mira, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. O sea, nos perdonará. ¿Por qué? Porque Él hará eso. La sangre de Cristo nos dio la justicia, nos justificó, nos dio Dios se encargó de hacer todo. Ahora nosotros podemos decir en este mundo, por eso entender la palabra que somos especial tesoro. Y les digo esto porque, por ejemplo, mira, la doctrina también usa alegorías o símbolos y la gente en la doctrina los da por hecho como que no son. Por ejemplo, dice Jehová, Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahí está hablando de un matrimonio entre Cristo y la iglesia. Jehová era el esposo de Israel. Cristo es el esposo de la iglesia. ¿Es verdad? ¿Nosotros somos esposa de Cristo? Bueno, ¿no entienden que es una alegoría? Es una alegoría. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Mira, lo que estoy diciendo es que ustedes no comprenden de qué manera los amo. Ustedes no conocen el amor de Dios. Lo más cerca, el amor más grande que han experimentado es el del matrimonio. Cuando un hombre y una joven que se han deseado tanto tiempo, que se han amado, se juntan en el matrimonio. Eso es lo más cerca que pueden entender este amor. En el cielo no ocuparán matrimonio. Cuando estén conmigo, el matrimonio no pasará a ser nada. No necesitarán eso. Entonces, el punto es que no nos quedemos con los tipos, con los símbolos, que entendamos cuál es el mensaje que Dios nos da. Así que los tipos apuntaban a una verdad espiritual y cuando esa verdad se cumple, o sea, en el cielo ya no se va a ocupar esa alegoría. Nosotros somos como Cristo y la iglesia. Nosotros ilustramos el matrimonio de Cristo y la iglesia. En el cielo no se va a ocupar esa ilustración porque vamos a estar con la presencia de Dios para siempre. Entonces hay que nos quede claro por eso nos dice la hermenéutica, no hagas doctrinas de tipos y símbolos, ni de parábolas. O sea, que nos quede claro, apuntan a verdades espirituales que cuando tenga su cumplimiento esas verdades, los tipos y símbolos quedan sin uso, como lo vimos con cuando hablamos de los hermanos que decía el prójimo ahora es el hermano, ya el prójimo era lo que significaba el hermano ahora. Así es. Allá hay una mano, la hermana. Una pregunta. La ley positiva se está refiriendo como a un mandamiento añadido, como en cuando Dios se lo dio a Adán, cuando le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Ahí se le dio un mandamiento
añadido es la ley positiva. Esa es una ley positiva. Y ahorita como a nosotros en el nuevo pacto sería como la cena y el bautismo. Exactamente. Está entendiendo perfectamente el punto, hermana. Eso es. Esos dos son ejemplos de leyes positivas. En Adán, el versículo que ella leyó, ese es un mandamiento positivo que se refiere al pacto de obras. Ahí está claro, el pacto de obras. En el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el bautismo y la cena, aunque el nuevo pacto es incondicional, ¿verdad? Sin embargo, Cristo estipuló o instituyó algunas ordenanzas que son precisamente el bautismo y la cena. Esos son otros ejemplos de leyes positivas. Muy bien, hermano. Allá. Bueno, Abiezer iba a hablar y luego arriba. Nada más quería compartir algo. Aunque el pacto tenía unas implicaciones, unas demandas terrenales, ¿verdad? Que debían cumplirse en cierto tiempo, como bien lo estamos aprendiendo, y también me estoy como que dando cuenta de eso, pero lo veo más claro. Tenía una implicación espiritual, algo eterno, o sea, porque Dios sí demandaba algo del hombre, no lo iba a demandar por cierto tiempo, o sea, Dios, si pide obediencia perfecta, si pide santidad eterna, o sea, si pide adoración 24/7, o sea, no va a ser algo como que por un cierto tiempo, aunque tenía terrenalmente, uno lo veía como un cumplimiento terrenal, o sea, debías hacer algo, circuncidarte o debías hacer ciertas cosas. Por eso es que siempre se tenía que volver a sacrificar, porque no satisfacía las demandas o los estatutos que Dios había puesto. Entonces, en Cristo ya es algo eterno. Cumple eternamente la ley, pasa a nosotros, y aunque nosotros vengamos una vez a la semana aquí, igual Dios no demanda que adoremos una vez por semana los domingos. O sea, Dios demanda santidad total, absoluta, adoración 24/7, y eso es lo que hace precisamente el Espíritu Santo en nosotros, Cristo en nosotros, en poniendo la fe en Él. Entonces, no es que ningún pacto ya no esté vigente, todo sigue vigente, todo está en pie, solamente que Cristo ya cambia todas las cosas. Y ya estás en favor de nosotros, cumpliendo esas cosas que Dios exigía absolutamente. Sí, o sea, bueno, no que siguen vigentes los pactos, por ejemplo. El antiguo pacto ya no sigue vigente. ¿Por qué? Porque llegó uno mejor. ¿Ves? Entonces, más bien podemos decir que los antiguos pactos ya tuvieron su cumplimiento. Es mejor decirlo así. Por el nuevo. ¿Alguien más iba a decir algo y ya terminamos? Bueno, solamente quería como de manera un poco más práctica de lo de la ley natural y positiva. La ley natural podemos decir que es todo lo que en el orden de la creación o todo en el orden natural de la creación fue establecido por Dios. Correcto. Y la ley positiva o leyes positivas son cosas que fue Dios, y ahí está la clave que podemos sustituir positiva por agregadas durante el tiempo ya de una creación, y fue el agregado. Y como lo mencionamos la clase pasada, un ejemplo sería, la pregunta sería, ¿tenían el conocimiento de lo bueno y lo malo como tú lo dijiste? Bueno, nos podemos remontar a Caín y Abel. Él sabía lo que era malo matar a su hermano, claro que lo sabía, puesto que aún en ese momento todavía no había la ley de Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos, el no matarás y todos los demás. Pero claro que él sabía, y entonces era algo natural en él. Pero la ley positiva fue algo que agregó Dios ya en el orden creado o en el orden natural creado. Sí. Sería en vez de positiva, agregado. Sí. Y si se dan cuenta rápidamente, para terminar, todas las leyes positivas de las que hemos hablado, incluyendo el mandamiento de Dios a Adán, incluyendo las leyes ceremoniales y civiles, el día de reposo, la circuncisión,
el bautismo, la cena, si se dan cuenta, todas esas leyes positivas o agregadas se dieron o se han dado en un contexto de ¿qué? De un pacto. O sea, todo esto apunta allá. Acuérdense, nuestro tema es la teología de los pactos. El punto principal que yo quiero que ustedes se queden aquí es que, como estaba diciendo Dani, la ley natural corresponde al orden de creación. O sea, refrescando lo que vimos primero. Las leyes naturales corresponden al orden de creación, que son universales para todos los hombres. Las leyes positivas, que son temporales, que son específicas, que son particulares, esas corresponden al orden de los pactos. Y cada uno de los pactos tuvo unas leyes específicas. Ese es el punto. Y que las leyes que se aplicaron en unos pactos no necesariamente se aplican a los otros, porque cada pacto es independiente el uno del otro. Ese es el punto principal, lo que quiero que ustedes entiendan este día. Yo creo que así queda un poco más claro, ¿no? Como la ley positiva se refiere a las leyes que Dios ha estipulado en los contextos de los pactos. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado de aprendizaje, de conocimiento. Te rogamos, Señor, que esto no se quede solo en palabras, sino que realmente podamos atesorarle y guardarle en nuestros corazones, como has prometido, Señor, que lo harías por medio de tu Espíritu, que nos enseñarías, Señor. Oh Dios, te rogamos, sé con nosotros, aplica estas verdades a nuestros corazones y que vivamos por fe en toda vida. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén.